En este video continuaremos con el tema de equilibrio químico. Veremos otras formas de expresar la constante de equilibrio en función de las presiones parciales y las fracciones molares de los componentes de la mezcla y cómo calcular las concentraciones de equilibrio cuando conocemos la constante de equilibrio y las concentraciones iniciales de los reactivos. Como vimos en el video anterior, la constante de equilibrio se puede expresar en función de las concentraciones de los componentes de la mezcla cuando alcanzan el equilibrio. Pero además, las podemos expresar en función de las presiones parciales cuando la mezcla de reacción se encuentra en fase gaseosa. Para ello, debemos recordar que la presión de un gas está relacionada con el número de moles de ese gas en la mezcla a través de la ecuación general de los gases. Recordemos que P por V es igual a nRT. Eso es lo que nos dice la ecuación general para los gases ideales. Si despejamos de allí la presión, nos queda igual al número de moles por RT sobre el volumen, y la relación entre el número de moles N y el volumen no es más que la concentración molar del gas. Por lo tanto, existe una relación directa entre la presión de un gas y la concentración de ese gas. Y si tenemos una mezcla, la presión parcial de ese componente de la mezcla gaseosa va a ser proporcional a la concentración molar de ese componente multiplicado por RT, donde T es la temperatura absoluta a la cual se está llevando a cabo la reacción y R es la constante universal de los gases. Entonces, como existe esta relación directa entre la presión parcial y la concentración molar de un componente de una mezcla gaseosa, es que podemos expresar la constante de equilibrio para una reacción que ocurra en fase gaseosa en función de las presiones parciales. Entonces veamos cómo nos queda la expresión para la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. Tomemos, por ejemplo, el caso general de la reacción de A más B que da C más D con sus respectivos coeficientes estequiométricos. La constante de equilibrio, K sub P, expresada en función de las presiones parciales, por eso la llamamos K sub P para diferenciarla de la K sub C, que era la que expresábamos en función de las concentraciones de productos y reactivos. Ahora nos queda igual entonces esta K sub P al cociente entre las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre las presiones parciales de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Entonces, si recordamos que la presión parcial es igual a la concentración molar de cada componente por RT, podemos reemplazar presión parcial por su equivalente, que será la concentración de cada uno de los componentes por RT elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos, y entonces nos queda expresada la constante de equilibrio como el cociente de las concentraciones de los productos sobre los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos por RT elevado a la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Esta diferencia, C más D menos A más B, es igual a la diferencia del número de moles entre los productos y los reactivos. Si tomamos la reacción como la escribimos en forma general, como la escribimos acá arriba, vemos que la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos, o sea, C más D, menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, A más B, es igual a esta diferencia que hemos colocado acá en este exponente. Por lo tanto, a eso lo llamamos delta N, que es igual a la diferencia en el número de moles de los productos menos el número de moles de los reactivos. Es la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Y el primer cociente de concentraciones que nos quedó acá multiplicando a RT por a la delta N es igual a K sub C,
es el cociente entre las concentraciones de productos y reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Es lo que habíamos definido como K sub C. Por lo tanto, la constante de equilibrio K sub P es igual a la K sub C por RT a la delta N. De este modo, podemos relacionar las dos constantes de equilibrio expresadas en función de concentraciones y en función de presiones. Conociendo una de ellas, podemos calcular la otra, siempre y cuando conozcamos la reacción y la tengamos balanceada. Entonces vamos a saber el delta N y colocamos la temperatura a la cual se está llevando a cabo la reacción. Además de poder expresar la constante de equilibrio de una reacción en función de las concentraciones y en función de las presiones parciales, también lo podemos expresar en función de las fracciones molares, que es la que tenemos escrita acá en negro. O sea que la constante de equilibrio en función de las fracciones molares es igual al cociente entre las fracciones molares de los productos sobre las fracciones molares de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Y así como encontramos una correlación entre la constante de equilibrio en función de las concentraciones y la constante de equilibrio en función de las presiones, que era K sub P igual a K sub C por RT a la delta N, también existen correlaciones entre la constante de equilibrio K sub P y la K sub X y la K sub C y la K sub X, como vamos a ver a continuación. Cuando vimos el tema de gases, vimos que la presión parcial de cada uno de los componentes de la mezcla es igual al producto de su fracción molar por la presión total. Entonces, si reemplazamos en la expresión de la constante de equilibrio K sub P las presiones parciales por su equivalente, la fracción molar de cada uno de los componentes por la presión total elevado a su coeficiente estequiométrico, nos queda esta expresión que vemos acá en negro. Y si agrupamos todas las fracciones molares, nos va a quedar la expresión de la constante de equilibrio en función de las fracciones molares multiplicada por la presión total a la delta N, en donde nuevamente delta N es igual a la diferencia entre la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Es así que si igualamos entonces Kp por la expresión que habíamos obtenido anteriormente, igual a Kc por RT a la delta N, y esto a su vez, de acuerdo a esta nueva igualdad, la hacemos igual a K sub X por la presión total a la delta N, podremos encontrar la relación entre Kc y Kx, que es la que tenemos acá en verde, en donde la constante de equilibrio en función de las concentraciones es igual a K sub X, la constante de equilibrio expresada en función de las fracciones molares, por el cociente entre la presión total y R por T, donde T siempre es la temperatura absoluta, todo esto elevado a la delta N, donde delta N sigue siendo siempre la diferencia entre los coeficientes, la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos los reactivos. En aquellos casos en que la reacción se produzca con un delta N igual a 0, o sea que la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos sea igual a la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, las tres constantes serán iguales, porque el delta N será 0, cualquier número elevado a la 0 va a ser 1, y por lo tanto Kp, Kc y Kx serán iguales cuando la reacción ocurra sin variación en el número de moles, cuando pasamos de reactivos a productos. Entonces, hasta aquí hemos expresado la constante de equilibrio como el cociente entre las concentraciones de los productos sobre los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos en el equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos en el equilibrio? Queremos calcular ese cociente entre las concentraciones de productos y reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, pero fuera de la condición de equilibrio. Lo más común es calcular ese cociente en las condiciones iniciales, en el momento en que efectuamos la mezcla para iniciar la reacción, y, o sea, a tiempo cero, cuando todavía la reacción no comenzó, y queremos saber en qué dirección va a ocurrir la reacción. Entonces, para ello, expresamos el cociente Q, que va a ser igual al cociente de las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, pero en un momento diferente al del equilibrio. O sea, puede ser la condición inicial.
Y por lo tanto estas concentraciones que vamos a usar acá son las concentraciones iniciales, las que nosotros colocamos en el recipiente en donde vamos a realizar la reacción. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque si usamos las concentraciones iniciales y hallamos el valor de Q, este valor de Q lo podremos comparar con el valor de la constante de equilibrio para esa reacción a esa temperatura, y de esa manera podremos saber hacia qué lado va a ocurrir la reacción, si hacia el lado de los productos o hacia el lado de los reactivos. Podemos predecir en qué dirección cursará la reacción. Entonces, si el valor de Q es menor que el valor de la constante de equilibrio, quiere decir que en el numerador tenemos un número chico y en el denominador un número demasiado grande, de modo tal que este Q es más chico que el valor de la constante de equilibrio. Como la reacción va a evolucionar de modo tal que este cociente, cuando se alcance el equilibrio, tenga el valor de la constante de equilibrio, el valor de Q tendrá que aumentar, y para que aumente tendrá que aumentar la concentración de los productos y disminuir la concentración de los reactivos. Es decir, la reacción tendrá que ocurrir hacia la derecha, hacia la formación de mayor cantidad de productos. Para esas concentraciones iniciales, entonces, cuando Q es menor que el valor de la constante de equilibrio, la reacción cursará en la dirección de la reacción directa hacia los productos. Cuando Q es igual al valor de la constante de equilibrio, quiere decir que entonces estaremos en el equilibrio y por lo tanto las concentraciones de reactivos y productos son las que corresponden al equilibrio, no se van a modificar. Ahora, si Q es mayor que el valor de la constante de equilibrio, ese valor de Q tendrá que disminuir hasta que la mezcla de reacción alcance el equilibrio, y por lo tanto el cociente de sus concentraciones elevado a sus coeficientes estequiométricos tenga el valor de Kc. Para tomar el valor de Kc, entonces Q tendrá que disminuir. Para disminuir tendrá que disminuir el numerador y aumentar el denominador, o sea, aumentar la cantidad de reactivos y disminuir la cantidad de productos. Esto ocurrirá si la reacción cursa en la dirección de los reactivos, o sea, hacia la izquierda. Los productos tendrán que convertirse en mayor proporción en los reactivos hasta que el valor de Q sea igual al valor de la constante de equilibrio. Ahora, ¿cómo podemos hacer para calcular las concentraciones de los distintos componentes de la mezcla en el equilibrio cuando conocemos su constante de equilibrio a la temperatura a la que se efectúa la reacción y conocemos sus concentraciones iniciales, que es lo que normalmente se conoce? Para poder calcular las concentraciones en el equilibrio, vamos a definir una nueva variable a la que vamos a llamar X, que es la cantidad de reactivos que se han consumido hasta que se alcanza el equilibrio desde su concentración inicial. Y si el reactivo se ha consumido en esa cantidad X de productos, se habrá formado una cantidad que va a estar relacionada con esa X de acuerdo a la estequiometría que tenga la reacción. Si por cada mol de reactivo se forma un mol de producto, la cantidad X de reactivo que se habrá consumido va a ser igual a una cantidad X de producto que se habrá formado. Si la relación estequiométrica es que por cada mol de reactivo se forman 2 moles de producto, por cada cantidad X de reactivo que se haya consumido se formarán 2X de producto en esa reacción. Entonces, de esa manera expresamos las concentraciones de todos los componentes de la mezcla, reactivos y productos, en función de esa variable X, cantidad consumida de reactivo. Vamos a ver cómo se efectúa este cálculo a través de un ejemplo que es para el caso de la descomposición de fosgeno, para el cual conocemos el valor de la constante de equilibrio, que es K sub C 2,2 por 10 a la menos 10 a 100 grados centígrados. Y además sabemos cuál es su concentración inicial, que es 0,095 molar. Y queremos calcular cuáles van a ser las concentraciones de los distintos componentes de la mezcla cuando se alcance el equilibrio. Entonces partimos de fosgeno y este a 100 grados se descompone en monóxido de carbono y cloro.
O sea que por cada mol de fosgeno que se descomponga se va a formar un mol de monóxido de carbono y un mol de cloro. Hacemos una tablita para que nos resulte más fácil visualizar las concentraciones de cada uno de los componentes y sus variaciones, y teniendo en cuenta la condición inicial y la de equilibrio. Y escribimos entonces los tres componentes de la mezcla, que serán fosgeno, monóxido de carbono y cloro, sus concentraciones iniciales. Como solamente partimos de fosgeno, el único que está presente al inicio de la reacción es el fosgeno, que tiene una concentración de 0,095 molar, y no tenemos nada de los productos, 0 de monóxido de carbono y 0 de cloro. Después, entonces, en una segunda fila, escribimos la variación de la concentración de reactivos y productos. Entonces se habrá consumido X del reactivo y se habrán formado X molar de los productos. ¿Por qué? Porque la relación estequiométrica entre el reactivo y los productos es 1 a 1. Entonces, por cada X molar de fosgeno que se consume, se formarán X molar de monóxido de carbono y X molar de cloro. A la concentración del reactivo le restamos esa X, a la concentración de los productos, en este caso era 0 porque inicialmente no teníamos nada, le sumamos esa X, porque es el reactivo el que se consume, porque es el que teníamos inicialmente. Entonces acá es cuando hablamos de consumo, lo restamos, cuando hablamos de formación, lo sumamos. Y entonces en el equilibrio tendremos 0,095 molar menos X, que será la cantidad de fosgeno que se consumió hasta alcanzar el equilibrio, y de monóxido y de cloro tendremos X de cada uno, porque es lo que se habrá formado desde que se inició la descomposición hasta que se alcanzó el equilibrio. Entonces expresamos la constante de equilibrio K sub C como el cociente entre las concentraciones de los productos, monóxido de carbono y cloro, y la concentración del reactivo fosgeno. Como la concentración en el equilibrio del monóxido de carbono y del cloro son iguales, y estas son iguales a X, X por X es igual a X cuadrado, colocamos X cuadrado. Y para la concentración de fosgeno en el equilibrio, 0,095 molar menos X, que es la cantidad que se consumió hasta alcanzar el equilibrio. Y entonces así nos queda expresada la constante de equilibrio K sub C para esta reacción, X cuadrado sobre 0,095 menos X. Concentración de productos sobre concentración del reactivo elevados a su coeficiente estequiométrico, en este caso son todos 1. Cuando expresamos entonces de esta manera la constante de equilibrio K sub C, cuyo valor lo conocemos, nos queda una expresión cuadrática, y lo que debemos despejar es el valor de X, porque esto es lo que nos va a permitir calcular las concentraciones de reactivos y de productos en el equilibrio. Si redistribuimos, multiplicamos el valor de Kc por los términos que tenemos en el denominador y pasamos todo a un mismo miembro, nos queda una expresión cuadrática de esta forma: x cuadrado más 2,2 por 10 a la menos 10x menos 2,09 por 10 a la menos 11, este es un término independiente, igual a 0. O sea que nos queda un término cuadrático, un término de primer orden en x y un término independiente de x. Esta expresión cuadrática la podemos generalizar de esta otra forma: a por x al cuadrado más b por x más c, en donde la resolución, o sea, la forma de resolver esta expresión cuadrática y de calcular el valor de x a partir de esta expresión es a través de la resolvente. La resolvente tiene la forma menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, en donde b es el coeficiente del término lineal o de primer orden en x, c es el término independiente y a es el coeficiente del término cuadrático. Entonces siempre nos va a quedar una expresión de este estilo, en donde podremos calcular el valor de x aplicando esta resolvente. Todas las expresiones cuadráticas permiten obtener el valor de x aplicando esta resolvente. Pero como vemos, acá hay un más menos, por lo tanto vamos a obtener dos valores, uno
solo de estos dos valores que obtengamos para x, que son los que se llaman las raíces de la ecuación cuadrática, será válida. La otra va a ser un valor incoherente, probablemente un valor negativo para x, y como estamos hablando de concentración, no puede tener un valor negativo, siempre tiene que tener un valor positivo. Tampoco puede ser un valor mayor a la concentración inicial, por ejemplo. Entonces, siempre de los dos valores que vamos a obtener como raíces de la expresión cuadrática, nos vamos a quedar con aquel que tenga coherencia. El otro, por ser negativo o por tener un valor imposible, entonces lo vamos a descartar y nos quedamos con el valor que corresponda a lo que estamos tratando de calcular. Entonces, si ahora decimos que en el primer término a vale 1, en el segundo término el b vale 2,2 por 10 a la menos 10, en el término lineal o de primer orden en x, y el término independiente c es menos 2,09 por 10 a la menos 11. Entonces reemplazamos en la ecuación de la resolvente para calcular x y vemos que menos b es menos 2,2 por 10 a la menos 10, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, b será 2,2 por 10 a la menos 10 al cuadrado, menos 4 por a, que en este caso es 1, por c, que es menos, recuerden que acá c hay que tomarlo con el signo que tenga, y si tiene un menos adelante, entonces tomamos ese signo, menos 2,09 por 10 a la menos 11. Todo esto es elevado a la 1 medio. Elevar a la 1 medio es lo mismo que hacer la raíz cuadrada, Entonces, acá sería raíz cuadrada de esta resta, o toda esta resta elevada a la 1 medio. Son dos formas equivalentes de expresar lo mismo. Todo esto dividido por 2a. Como a vale 1, es todo dividido 2. Haciendo esta cuenta, x toma dos valores. Un valor es 4,57 por 10 a la menos 6 molar, y el otro valor es menos 4,57 por 10 a la menos 6 molar. O sea que este valor no es coherente porque es negativo, por lo tanto lo descartamos y nos quedamos con el valor positivo, en donde x, o sea, la cantidad consumida de reactivo hasta alcanzar el equilibrio, es 4,57 por 10 a la menos 6 molar. Una vez que calculamos x, entonces podemos calcular las concentraciones en el equilibrio para todas las especies presentes en la mezcla. La concentración de fógeno va a ser 0,095 menos x. Como x es 10 del orden de 10 a la menos 6, es mucho más chiquitito que 0,095, cuando hagamos la resta nos va a quedar 0,094, 99, Entonces directamente por eso podemos poner 0,095 molar, porque la variación de fógeno inicial ha sido muy pequeña. Quiere decir que la descomposición de fógeno a 100 grados centígrados es muy baja. Por otro lado, las concentraciones de monóxido de carbono y de cloro en el equilibrio, que eran igual a x, serán 4,6 por 10 a la menos 6 molar cada una de ellas. Y en este caso, el cambio de concentración entonces del reactivo es mínimo y se ha formado una cantidad minúscula de los productos de la reacción. En el próximo video vamos a continuar con equilibrio químico, vamos a ver el concepto de grado de disociación y el principio de Le Chatelier para desplazar el equilibrio en una dirección o en otra.